Devocional 8 de noviembre, Josué 7, 12, 13, santificaos. Israel no podía pelear con el poder y la presencia de Dios a menos que anduviera en obediencia a Dios. Estaba bajo un pacto con Dios que prometía bendiciones por su obediencia y también prometía maldiciones por su desobediencia. Los tiempos de peligro y problemas deben ser tiempos de reforma. Debemos buscar en el hogar, en nuestros propios corazones, en nuestras propias casas y hacer una búsqueda diligente para averiguar si hay o no un anatema allí, lo que Dios ve y aborrece. Algunas lujurias secretas, alguna ganancia ilícita, algunas retenciones indebidas de Dios o de los demás. Subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio. Puede haberle parecido insignificante, pero los efectos de su pecado fueron sentidos por toda la nación, sobre todo su familia. Nuestras acciones afectan a más personas, además de nosotros mismos. Había quebrantado un pacto solemne, había hurtado lo que era de Dios y había mentido. No importa que el pecado fuese de uno, era el pecado de todos mientras no se hubiera purificado el pueblo. Entender que si mantenemos un pecado, Dios no va a estar con nosotros ni nos bendecirá. Entendemos que no podemos engañar a Dios y salir bien librados. Dios es amor, pero no tolera que uno de sus hijos mantenga una conducta pecaminosa. Proverbios nos manda a confesar todos nuestros pecados y apartarnos de ese pecado. Esa es la condición de la vida victoriosa. Nosotros no estamos bajo ese tipo de pacto. Nuestra posición con Dios está hecha por la obra de Jesús a nuestro favor, no por nuestras obras. Sin embargo, si queremos el poder y la presencia de Dios en nuestras propias batallas, debemos caminar en comunión con Él, y esta comunión se ve obstaculizada por nuestro pecado y rebelión. No podemos prosperar hasta ser destruido el anatema de nuestros corazones y poner fuera de nuestras moradas y nuestras familias. Abandono en nuestras vidas. Cuando el pecado de los pecadores que se entera Dios ha de ser reconocido. Cuidado con la tentación de racionalizar tus pecados, con decir que son demasiado pequeños o demasiado personales para afectar a alguien más que a ti. Se trataba a la familia como una unidad. Si prosperaba, la familia prosperaba con él. Si sufría, ellos también. En lugar de informar a la gente directamente sobre la identidad del pecador, el Señor elige los medios indirectos de las suertes. Esto fue para despertar en la gente la conciencia de su participación en el pecado cometido y al mismo tiempo dejar que toda la luz caiga sobre el individuo que lo cometió. Debemos santificarnos para estar en la presencia de Dios. Hay dos condiciones que se deben cumplir antes de experimentar las grandes victorias de Dios: santificarse y quitar el pecado de en medio. Dios dijo: mañana paso revista. ¿Qué concepto tan importante? Límpiate y alístate, porque mañana tenemos cita con Dios. Nuestra posición delante de Dios está segura en Jesús, pero nuestra comunión con Él se ve obstaculizada por nuestro pecado. Esta comunión con Dios es nuestra fuente de poder para vivir en el Espíritu. Con un juicio cierto e infalible, el Dios justo, y no se debe distinguir entre el inocente y el culpable, por lo que a pesar de los justos son de la misma tribu y la familia y los hogares con los malos, sin embargo, nunca se asimilarán a los malvados. En nuestra cultura individualista nos cuesta trabajo entender tal decreto, pero en las culturas antiguas era un castigo usual. El castigo encajaba con el delito. Acán desobedeció el mandato de Dios de destruirlo todo en Jericó, por lo tanto, todo lo que pertenecía a Acán sería destruido. El pecado tiene consecuencias drásticas, así que debemos tomar medidas drásticas para evitarlo. El mensaje de este capítulo es que el pecado siempre nos lleva a la derrota espiritual. Cometió un gran pecado contra Dios. El castigo demuestra la unidad del pueblo de Dios. El pecado de uno es llevado por todos. Cuando el creyente se aferra a él, cae en derrota y con él muchos más. En la historia hay ejemplos de varias caídas que afectaron a otros, como Adán y Eva, Ananías y Zafira. Las consecuencias del pecado pueden terminar en la muerte física. También vemos el pecado de la autoconfianza, así como el remedio. Buscar a Dios, escuchar a Dios, identificar el pecado, sacar y eliminar el pecado. Es una dramática llamada de atención al pueblo por parte de Dios. Y para nosotros hoy es una manera de recordarnos que no debemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Es aleccionador darse cuenta de que un cuerpo en pecado no tiene poder ante sus enemigos. Es maravilloso darse cuenta que una vez que se ha tratado el pecado, el poder de Dios puede fluir nuevamente en nuestra vida cristiana.
Aunque fue la falla de un hombre, Dios lo vio como una desobediencia nacional. Dios exigía que toda la nación se comprometiera a la tarea que había prometido cumplir. Por eso, cuando una persona falló, todos fallaron. El pecado, la desobediencia al mandato explícito de Dios. Cuando albergamos pecado en nuestras vidas, no podemos hacer frente a nuestros enemigos. Estaremos en constante derrota. Pero lo peor es que rompemos nuestra comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nunca se debe subestimar cuánto daño puede causar un hombre fuera de la voluntad de Dios. La desobediencia de Abraham en Egipto por poco le costó la vida de su esposa. Por la desobediencia de David, al llevar a cabo un censo no autorizado, costó la vida de muchas personas. Por la desobediencia de Jonás, todos los que estaban en el barco casi murieron ahogados. ¿Tiene algunas cosas bajo prohibición? No, no hay medida al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Dios trata con un área particular de pecado y cuando resistimos su obra, su misericordia nos hace fracasar en batalla. Somos más peligrosos cuando pensamos que estamos ganando batallas con nuestros propios esfuerzos. Su pecado fue la indiferencia a la maldad e idolatría de la ciudad, no simplemente el deseo de tener más dinero. Dios nos volvería a proteger hasta que se eliminara el pecado y éste volviera a obedecerle sin reservas. Dios no se conforma con que hagamos lo bueno algunas veces. Él desea que todos nosotros hagamos lo bueno siempre. Estamos bajo sus órdenes para eliminar todo pensamiento, práctica o posesión que entorpezca nuestra devoción a Dios. El pecado afecta a todo el cuerpo. Cuando un hermano alberga pecado, su pecado no solo le afecta a él, sino también afecta a su familia, sus hijos, sus amigos, sus familiares y aún la iglesia. El pecado paraliza ministerios, divide iglesia, divide matrimonios, divide familias, divide hijos, trae dolor y tristeza y muerte. Debemos destruir el pecado que está en medio de nosotros y debemos hacerlo pronto. La iglesia de hoy debe cuidar diligentemente que ninguna raíz de amargura sea extendida y cause problemas a muchos. Por eso Pablo exhorta a la iglesia a disciplinar al desobediente, ya que su desobediencia estaba llevando a toda la iglesia al fracaso. Dios mismo habita en medio de su pueblo y esto hace que seamos un pueblo especial y por eso debemos mantenernos santos. Vivimos en una sociedad pagana con sus valores falsos y con dioses falsos. Dios es perpetuo en la guerra contra el pecado. La desobediencia tiene sus consecuencias terribles, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acán es un recordatorio para nosotros para saber cómo Dios toma en serio nuestros pecados. Nuestra sociedad puede tratarlos ligeramente, pero Dios no. Ante esto, evalúa hoy santificaos. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado, porque una y otra vez nos llamas la atención, Padre misericordioso, que no debemos andar, Señor, como anda el mundo. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez la palabra nos exhorta, Padre misericordioso, a caminar diferentes, a caminar de tu mano, de la mano bendita tuya y de tu Hijo, Padre misericordioso, pero también, Señor, a dejarnos, Señor, moldear por el Espíritu Santo. Papito Dios, gracias, Señor, porque el Espíritu Santo una y otra vez nos reargulle, Padre misericordioso, porque una y otra vez tu palabra, Señor, nos llevas, Padre misericordioso, a ser apartados para ti, Padre amado. Por eso, Padre bueno, hoy ponemos nuestro corazón en tus manos, Padre misericordioso. Hoy queremos andar a la luz de la palabra, Padre misericordioso, y queremos ser testimonio vivo y santo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy santificados. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar santificados. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.